Hola, mi nombre es Romanet Leiva y trabajo como coordinadora del jardín comunitario Garden of Giving para Growing Gardens en colaboración con Providence Community Teaching Kitchen. Si estás buscando formas hermosas de transformar tu jardín que también ayuden a maximizar la productividad, los arcos de jardín son perfectos para mejorar estos aspectos. Los arcos de jardín te permiten cultivar plantas que crecen verticalmente como guisantes, calabazas, pepinos, tomates y cualquier planta trepadora, añadiendo estética a tu jardín. Así que empecemos. Primero repasemos los materiales que necesitarás. Para partir necesitarás una reja de panel de ganado de al menos 16 pies o 5 metros de largo para que puedas caminar fácilmente entre el arco. El panel debe ser de acero y resistente para poder soportar el peso de tus vegetales que necesita un soporte fijo. Debes considerar el transporte de los paneles de acero ya que son grandes, pesados y difíciles de doblar. Puedes recogerlos en la tienda con una camioneta de carga u optar por que te los envíen a casa. Para facilitar el proceso de transporte e instalación, es recomendable hacerlo entre 2 personas. También necesitaremos postes de té pesados que puedan soportar el arco de al menos 6 pies de altura. Y por último, cintas de soporte de 80 libras o más y un martillo de goma o martillo regular. Y esto es todo lo que necesitamos para instalar nuestro arco. El costo de los materiales es de aproximadamente $40. Te recomiendo buscar en tiendas agrícolas locales ya que suelen ofrecer más opciones de precios. Ahora que tenemos los materiales, comencemos. Según nuestra preferencia, decidiremos qué tan cerca estarán los postes entre sí. Personalmente me gusta dejar cierta distancia entre la madera de la caja y el poste, ya que esto me permite cultivar flores, cebollas, zanahorias o plantas pequeñas que requieran sombra en ese espacio. Primero, debemos instalar los postes de té a una profundidad de al menos 15 centímetros en el suelo, asegurándonos de que no sea menos, ya que los postes deben resistir la presión del panel de acero y soportar el peso de tu cultivo. Estos deben estar alineados entre sí y lo más centrados posible, usando una cinta métrica o simplemente al ojo como lo hicimos esta vez. Una vez que tenemos los postes firmemente instalados, es momento de instalar el panel de acero. Para hacerlo de manera más segura y cómoda, solicita la ayuda de 1 o 2 personas, según tu conveniencia y seguridad, ya que si los paneles se sueltan pueden causarte daño debido a su peso y fuerza. Debemos instalarlos con seguridad y fuerza para doblarlos correctamente. Y listo, ahora que el arco está instalado, es momento de asegurarlo con las cintas de soporte, las cuales deben soportar al menos 80 libras o 40 kilos, y me gusta instalar al menos 3 cintas por poste para asegurar la resistencia y luego asegúrate de cortar el sobrante. Si bien esta instalación es rápida y fácil, requiere mucho trabajo físico, así que asegúrate de obtener ayuda de amigos para que el proceso sea lo más sencillo posible. Y eso es todo. Algunas opciones de vegetales que puedes cultivar incluyen tomates de crecimiento indeterminado, que son mis favoritos porque la cosecha y la poda es mucho más fácil. Todo tipo de calabazas, pepinos, melones, calabacitas de verano y más. También puedes cultivar jazmín u otras enredaderas para decorar tu jardín. Muchas gracias por acompañarnos hoy y buena suerte con tu jardín.